Todos hemos oído hablar de los aceleradores de partículas, pero ¿sabemos realmente lo que son y cómo funcionan? Probablemente no, así que en este vídeo voy a tratar de explicarlo y hacer una réplica en miniatura, pero obviamente con las partículas a escala más grande para que se pueda apreciar en vídeo. Para montar este experimento necesitaré unas bobinas de hilo de cobre, que generan el campo magnético que con la ayuda de unos transistores, una pila de 9 voltios y unas resistencias se consigue que el campo magnético tenga un módulo constante. Y con un potenciómetro puedo variar la frecuencia con la que se activan y desactivan los electroimanes. Una pista circular impresa en 3D y por último, para la parte de la partícula, he usado una bola magnética ya que me era un poco difícil conseguir unos pocos protones o electrones para el experimento. ¿Por qué se mueve la bola? Las bobinas de hilo de cobre aceleran la bola con el campo magnético que genera la pila de 9 voltios. Para entender esto tenemos que ver primero cómo son los campos producidos por las corrientes en hilos conductores. En un hilo por el que pasa una corriente, el campo magnético resultante se puede calcular con la regla de la mano derecha, donde el pulgar es el sentido de la intensidad de la corriente, y el resto de dedos el campo magnético. Si se curva este hilo, el campo magnético queda de la siguiente manera. En el medio atravesando la circunferencia perpendicularmente y en el borde se forman unos pequeños campos alrededor. Y si usamos varias vueltas de este hilo, al estar juntas el efecto de borde se anula, quedando solo un campo magnético en el medio. A esto se le llama solenoide, y las bobinas de hilo de cobre usadas son un ejemplo de ello. El sentido de este campo magnético, según la ley de la mano derecha, queda de la siguiente manera. La expresión del campo magnético en el interior de un solenoide dice que el campo magnético es directamente proporcional a la permeabilidad magnética del medio, la intensidad de corriente y el número de vueltas, mientras que es inversamente proporcional a la longitud del mismo. La intensidad de corriente viene dada por la ley de Ohm. Al despejar, la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. La diferencia de potencial que produce la pila son 9 voltios y la resistencia son 100 ohmios. De la resistencia más la resistencia que produce el cable de cobre, que se calcula multiplicando un valor llamado coeficiente de resistividad del cobre por la longitud del mismo y dividiéndolo por el área de la sección transversal, y resulta ser 1,9 ohmios a 22 grados. La intensidad de corriente es de 88 mA. Ahora que sé la intensidad de corriente, puedo calcular el módulo del campo magnético. El medio en el que se encuentra el campo es el aire, un medio paramagnético. El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres a alinearse paralelamente en un campo magnético. Cuando no existe ningún campo magnético externo, estos momentos magnéticos están orientados al azar. Al ser un medio paramagnético, la permeabilidad magnética es igual al vacío. El campo resultante es de 1,1 por 10 elevado a menos 3 teslas. La bola, al ser un imán, al pasar por las bobinas de cobre, genera también una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es inducida por la variación del flujo magnético. Solo ocurre cuando el imán se mueve. Al inducir una corriente, se genera un campo magnético que se opone a la variación de flujo magnético que la ha originado. Porque según la ley de conservación de la energía, ante cualquier variación el sistema tiende a reaccionar oponiéndose a ella. El sistema tiende a mantener constante el flujo magnético a través de la espira. Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas a altas velocidades y así hacerlas colisionar con otras partículas. De esta manera se generan una multitud de nuevas partículas que permiten estudiar a fondo las partículas que fueron desintegradas. Para acelerar las partículas, los aceleradores de partículas usan campos eléctricos y para darles la trayectoria circular, campos magnéticos, solo cuando el campo magnético es perpendicular a la trayectoria, que empujan a la partícula hacia el centro de una circunferencia cuyo radio dependerá de la magnitud del campo magnético, de la velocidad que posee la partícula en ese momento, de su carga y su masa. Estos campos magnéticos se generan por corrientes superconductoras. Esto hace que los filamentos superconductores se sobrecalienten y necesiten ser refrigerados con helio líquido a 1,9 grados Kelvin o menos 271 grados centígrados.
Además, los aceleradores de partículas tienen unos detectores que registran los datos de las colisiones y se los manda a un ordenador para analizarlos.